Damos muchas gracias a nuestro buen Dios que nos concede podernos reunir un domingo más. No es un día diferente, es un día que Dios ha creado. Dios lo creó, así como creó el día soleado, también el día lluvioso. Así es que nuestro Dios lo creó y le damos gracias a Dios por ello. Y le damos gracias también al Señor por la visita de mis hermanos. Tenían como 80 o 100 años de no venir. No, tú nunca habías venido, ¿verdad? Ah, ¿cómo no? Cuando estábamos allá. No. Bueno, mi hermana Sara, ella vive en Canadá. No es rubia, no, o sea, ni ojos azules. Pero bienvenida mi hermana, bienvenido Mario, bienvenido, que el Señor te bendiga. Él es mayor de todos. Y él sí tiene, obviamente que él sí tiene cabello. Bueno, en esta oportunidad damos gracias porque podemos tener esta celebración de el Día del Padre. Hace algunas semanas estuvimos hablando sobre las madres, después hablamos en relación a los hijos, pero también queremos ver aquello que es el deber ser de los padres que deberían de existir, que deberíamos de ser hoy en día. Y en esta oportunidad queremos evaluar esto. Y desde el punto de vista tradicional, fíjense bien, tradicional, se observa que el hombre de la casa, el papá de la casa, es el que manda, el macho, el que no llora, el que castiga, el que es el hombre de la casa. Tradicionalmente hablando, es el que se esfuerza, el que trabaja, el que suda y que es el proveedor. Eso es lo que se reconoce desde el punto de vista natural. Y también, naturalmente hablando, es normal que el hombre de la casa no hable de Dios, porque esas son cosas de mujeres, esas son cosas de niños, esas son cosas que no es para el hombre de la casa. Estamos hablando desde el punto de vista natural. Y definitivamente que esto no es lo que Dios quiere. Porque cuando vemos en las Escrituras, mire, a mí me llamó mucho la atención este pasaje, que lo vemos en Génesis capítulo 18, que este es el deber ser de cada uno de los padres. El deber ser, fíjese bien, aquellos que somos padres, vea lo que debería de ser. Y aquellas que son esposas, oren por sus esposos. Miren lo que dice Génesis 18, 17 en adelante. Dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Es una pregunta que se hace el Señor. ¿Habría yo de hacer esto con Abraham? Y dice en el 19: porque yo sé, dice el Señor, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí está el Señor Dios dando testimonio de Abraham. Y el Señor dice: Abraham va a hacer esto más adelante con sus hijos. Y dice que Abraham le va a mandar a sus hijos. Y Abraham le va a mandar a todos los de su casa, no solo a sus hijos, sino que también a su casa. Él le va a decir: caminen en los caminos del Señor. Fíjese bien el contexto de la parte histórica que estamos viendo. Dios, esto no ha sucedido todavía, pero Dios dice: Abraham va a hacer esto. Y Él le va a mandar a sus hijos. Usted no le puede mandar a un hijo de 14 años, de 12 años, a que haga algo así.
Pero cuando tiene 2 años, 3 años, 4, 5, 6, sí le puede mandar. Sí le puede mandar que haga algo, que vaya a la iglesia, que lea la Biblia, enseñarle. Mire qué lindo es poderle enseñar al hijo a leer en la Biblia y poderle mandar que caminen. En los caminos del Señor. Esto significa que los hijos deberían de, más bien dicho, la preocupación del padre, del papá es que mi hijo camine, que mi hija camine en los caminos del Señor. Escuchen por favor, padres, o aquellos que son varones que algún día van a ser padres. Su carga, su preocupación debe de ser que mis hijos caminen en el Señor. Esto implica que el hombre no puede hablar de Dios si no constituye un hogar cristiano. Que pueda tener una relación con una esposa que también crea igual, que piense igual. Y de esa manera poder establecer normas en la casa, buenas costumbres en la casa. Y fíjense bien, que el padre pueda dejar un legado que no recibió. Porque Abraham no recibió ese legado de mandarle a sus hijos. Pero él sí podía decirle a sus hijos, hagan esto, y eso es la enseñanza, la herencia que él les deja a sus hijos. Poderles dejar un buen legado a sus hijos, para que esos hijos lo hagan con sus hijos. Y va a ser decisión de cada hijo cuando llega a los 12, 14, 18 años, 20 años, que tomen sus propias decisiones. Que sean temerosos de Dios. Poder engendrar, poder criar hijos que tengan el temor de Dios, que caminen en el Señor y que puedan dejar ese legado. Y después, responsabilidad de esos hijos, las decisiones que van a tomar. Hoy en día, yo escuché a unos padres hace varios años decir, no, hoy ya no es normal que los hijos se casen, sino que solo es de que, vaya, pues sí, va, nos llevamos bien, entonces ya vivamos juntos. Pero ¿y Dios de todo eso? Estos son los principios que los padres tienen que enseñarle a sus hijos. Y va a ser decisión de ellos que quieren seguir el ejemplo. Va a ser decisión de los hijos cuando ya tengan esa edad donde toman sus propias decisiones, si quieren seguir el ejemplo de su mamá, de su papá, de lo que hicieron. De esta manera se preparan los hombres del mañana. ¿Qué tipo de hombres estamos aportando nosotros como hogares? ¿Qué tipo de hombres, de personas, de ciudadanos estamos aportando a la humanidad? Yo me imagino que una mamá, cuando ve a su hijo en la televisión que lo atraparon por ladrón, se ha de sentir avergonzada, además del dolor que produce que un hijo vaya a la cárcel, que un hijo sea ladrón. Entonces la pregunta es, ¿qué hijos son los qué personas del futuro son las que estamos dejando nosotros? ¿Qué estamos aportando? Son decisiones que ellos van a tomar tarde o temprano. Este tiempo, estos días, debería de ser un recordatorio, sin importar la edad,
y que haya una preocupación en un padre, que haya tenido la preocupación, que la tenga actualmente y que siempre la va a tener como padre. Un padre nunca va a dejar de ser padre. Donde esté ese hijo, donde esté esa hija, el papá sigue siendo el papá. Haga lo que haga, haya hecho lo que haya hecho, esté en la cárcel, esté en un hospital, esté donde esté, siempre. Y este tiempo debería de permitirnos poder tener ese recordatorio que siempre vamos a ser padres para poder estar intercediendo por ese hijo, por esa hija, donde quiera que esté. No importa las decisiones que haya tomado, hayan sido desviadas o no, el punto es de decir, Señor, siempre voy a estar orando por mi hijo, donde quiera que se encuentre. Bueno, lo primero que queremos ver en esta oportunidad, después de esta introducción, es que nosotros como padres debemos de estar conscientes de la situación que estamos viviendo. Fíjese, hoy en día la relación o la situación actual es totalmente diferente a la de hace 30 años, a la de hace 50 años, a la de antes de que naciéramos muchos de los que estamos acá. La situación ha cambiado muchísimo, exageradamente cambiada la situación. Hoy los hijos no le obedecen a los padres, hacen lo que quieren, llegan a la hora que quieren, y antes no era así. Antes no era así. Y ahora, así como está la situación actual, se toma como normal. Quiero ver cuándo fue, no sé si fue ayer o antier. Estábamos con mi familia y yo pude ver en una mesa, estábamos en un restaurante, pude ver en una mesa aparte que estaban dos personas adultas que se veían mayores como de 60 años quizás más o menos, y vi otra pareja de personas más jóvenes y parecía como que ya sea el muchacho o la joven era el hijo de uno de ellos, de los adultos. ¿Y sabe qué fue lo sorprendente? Que el papá tenía una cerveza en su lado y el hijo también. Imagínense, el hijo tomando con el papá y como, pues sí, pues normal, va, más la tuya y esta es la mía. Hace 30 años eso no se veía. Esa era una falta de respeto a los papás. Si el hijo hacía algo, si fumaba, lo hacía ya lejos sin que se diera cuenta la mamá, porque unas mamás eran más estrictas que otras, ¿verdad? ¿Verdad, Marco? El mundo ha hecho estudios, análisis y ellos han encerrado o han englobado el tipo de generación en la que estamos, las anteriores y posiblemente las que vengan. Y entonces fíjense que yo saqué por aquí unos datos en internet, y el punto es que según la generación a la que cada uno de nosotros pertenece, aquí habremos quizás de 2 o 3 tal vez, dependiendo de la generación, así dice los estudiosos, que así es la forma de pensar. Entonces, según la generación a la que pertenece, así es la forma de criar a los hijos. Mire, vamos a leer algo y usted me va a decir, no, yo no hago eso. Está bien, no lo hace, vaya, pero ahí deje. Veamos a los primeros. No es esta la primera, porque antes había otra. La generación silenciosa dice que son los nacidos entre 1928 y 1945. Levanten la mano quienes han nacido en este periodo entre el 28 y el 45. ¿Nadie? Ok. Entonces tenemos 1, 2, 3.
Bueno, no la quiere levantar. Entonces, mire lo que dicen, Dice que estas personas se han caracterizado porque vivieron eventos históricos, como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Mire, a nivel de nosotros como El Salvador, la Segunda Guerra Mundial, solo quizás algunas noticias oían. Y dice, es un grupo generacional que precede a los baby boomers. Ya vamos a ver quiénes son esos. Y tienen tendencia a ser menos vocales, o sea, son más callados y más conformistas en comparación con las generaciones posteriores. Crecieron durante tiempos de gran dificultad económica y conflictos globales. Usualmente estuvieron expuestos a la austeridad y al sacrificio, lo que les inculcó una ética de trabajo disciplinada. Por otro lado, esta generación tiende a valorar a la familia, el deber, el sacrificio personal y el trabajo duro. Escasez, muchos problemas, y a valorar la familia y meterle al trabajo. Y son bien callados, no hablan mucho. Bueno, mire. Dice que esta generación silenciosa fue testigo y parte de importantes transformaciones sociales y tecnológicas, incluida la evolución desde la radio hasta la televisión. Hoy hay televisión en las casas, una en la sala, uno en la cocina, en el dormitorio del hijo, en el dormitorio del papá, en el dormitorio de la muchacha, del chucho y de todo el mundo tienen televisores. Abundan. Pero en la generación de ellos no habían televisores. Y lo más probable es que el pistudo de la colonia era el que tenía el televisor en blanco y negro. Y ahí iban a ver televisión. Daban permiso. Bueno, los baby boomers. Estos baby boomers dice que son los nacidos después entre 1946 y 1964. Levanten la mano, por favor, entre los del 46 al 64. Sí, yo levanto la mano. Del 46, 1, 2, 3, 4, 5. No digo de qué año. Sí, pues sí. Pues ahí estamos, sí, también, Ligia, también. Bueno, los baby boomers dice que estos son personas que crecieron durante una prosperidad económica y cambios sociales, incluyendo el movimiento por los derechos civiles. Las personas que nacieron en esos años han sido testigos de la transformación tecnológica, pero no son de la era digital. O sea, hemos visto los cambios, pero no participamos mucho de ellos. O sea, no le hallamos. ¿Cómo es eso del Waze y que no le hallamos? Dice que se caracterizan por valorar la seguridad laboral y son conocidos por su ética de trabajo. Contrario a que sean cerrados de mente, los boomers desafiaron a sus padres y redefinieron la paternidad al ser la primera generación en comenzar con el concepto de tener reuniones familiares. Forma de criar. Dice que los baby boomers adoptaron un enfoque más tradicional y autoritario en la crianza. Valoraban la obediencia, la disciplina y el respeto a la autoridad. Este tipo de personas no son personas que se andan cambiando de trabajo cada rato. Valoran su trabajo y crecen ahí, quieren hacer carreras hasta que le dijeron, mire, ya deje de trapear y ya váyase, jubílese. O sea, son personas que muy constantes en su trabajo. No es como hoy en día que duran 6 meses en un lugar, 1 año en otro lugar, y bueno. La siguiente, la generación X. Estos son los nacidos entre el 65 y 1980. Levanten la mano los de 65 a 80. Ahí sí, rápido. 1, 2, 3, 4,
Menos, ya se van terminando. Dice que esta generación X, a menudo se refieren a ellos como la generación perdida. Yo solo estoy leyendo, así que a mí que me registren. Sin embargo, la generación X es conocida por su actitud mucho más independiente. No dije indio pendiente, es independiente, y su escepticismo hacia las instituciones, por ejemplo, la iglesia o el matrimonio. Aquí están. Sí. También crecieron durante una época de muchos cambios económicos, marcada por el surgimiento de la música y el hip hop. Son la primera generación en crecer con televisión en sus hogares. Fueron testigos de la transición al mundo digital y los primeros en utilizar estilos de crianza independiente, involucrándose mucho en el desarrollo social y educativo de sus hijos. Los millennials. Los millennials o generación Y, nacidos entre 1981 al 96. Levanten la mano. Ah, con razón. Levántela bien. Ay, no. Otra generación perdida. Entonces, los millennials dice que son considerados como la primera generación nativa digital, o sea que nacieron cabalitos donde ya estaba la tecnología, y han sido muy influenciados por la tecnología e internet. Todos crecieron durante el auge de las redes sociales y la globalización que significaba la llegada de la web. A menudo se les consideraba idealistas con un fuerte interés en valores sociales, fíjense, y ambientales, y se les acusa de depender mucho de las nuevas tecnologías. Pero ellos son la primera generación que conocen una infancia con y sin internet. Igualmente están orientados a servir a la comunidad y son conscientes del medio ambiente, lo que transmiten a sus hijos. Vaya, ahora vamos con la última, la generación Z o Centennials. Estos son los nacidos después del 1997 hasta la fecha. Levanten la mano los del 97 hasta la fecha. Esta está más perdida, esta generación. Bueno, estos Centennials o generación Z dice, definitivamente esta generación que en verdad es nativa digital, siempre con acceso a internet y a dispositivos móviles desde una edad temprana. Se conocen por su fluidez en el uso de las redes sociales y todas las plataformas digitales. Se puede decir que la generación Z es diversa, progresista y preocupada por las cuestiones sociales y medioambientales. Tienden a ser inclusivos, muy tolerantes con los demás y extremadamente conscientes políticamente. Lo que refleja en su forma de educar, están más orientados a la crianza respetuosa o positiva y no creen en los castigos y golpes para imponer disciplina. Pues les conviene y no quieren que los disciplinen a ellos. Ya quedaron callados, ya no van, ya no vienen el otro domingo así. La forma de educar de ellos, miren, aunque la mayoría de los centennials aún no son padres, la mayoría, ¿verdad? No son los que han nacido en esta época. Dice, sus estilos de crianza probablemente serán según su experiencia de crecer en un mundo altamente conectado y digital. Serán padres aún más tecnológicamente adeptos e incorporarán la tecnología en la crianza. Es probable que también sean más en la justicia social, lo que influirá en sus enfoques de crianza. Vaya, entonces, se enojaron los centennials. Sí, cabal. Ahora bien, todo esto es hablar y hablar y hablar. Y la mayoría de nosotros podemos decir, eso no va conmigo, eso no soy yo.
Primero de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 nos dice el deber ser nuevamente de lo que es, lo que debería de ser un padre. Y dice primero de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que queremos decir aquí con relación al Padre? Que el Padre debe de estar preocupado por aquello a lo que está siendo expuesto su hijo. Hace algunos años le decían a uno: mire, ponga barreras, ponga filtros en el internet y para que no accesen a tales páginas aquí y allá. Y uno trataba de hacer eso, pero los hijos siempre podían salir adelante de todo eso. Pero ¿qué significa entonces? Que el padre debe estar preocupado. ¿A qué está siendo expuesto su hijo? ¿Cuáles son las tentaciones? Gracias. ¿Cuáles son las tentaciones? ¿Hacia qué está tratando de llevar a sus hijos? ¿Hacia qué parte del mundo le están llevando las tentaciones a su hijo? Y esta debería ser la preocupación del padre, porque no sabe, no se da cuenta que desde que su hijo o su hija tiene un teléfono o una tablet o lo que le da, lo que sea, ellos ya saben cómo navegar en todo eso. Y uno se queda así: qué lindo lo que está viendo. No sabe que le cambia rápido la pantalla, cambia la aplicación de donde está bien rápido. Entonces el padre debe estar preocupado porque el mundo se quiere comer a sus hijos. El hijo no lo entiende. Mire, el hijo está así emocionado: y qué bonito esto que veo y que oigo, y no se da cuenta, no está consciente que el mundo lo está cautivando, que el mundo lo está atrayendo, que el mundo está haciendo con él hacia donde lo quiere llevar. Es más fácil que en los primeros años el papá pueda obligar a algo al hijo. Tiene 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y está haciendo con él. El padre está moldeando a ese hijo para que busque el camino del Señor y lo pueda mandar. No, eso no. Esto sí, no, a tal hora, no, ya a las 8 se tiene que acostar. Ya es muy tarde. A las 8, no. Pero es que no. Hay normas, hay reglas de pequeños. Y el padre va a poder sembrar, va a poder inculcar en ese hijo, en esa hija, lo mismo que sucede con un arbolito que usted siembra. Desde pequeño le puede poner una estaca, se la amarra con un hilito para que ese arbolito crezca recto, derecho, vertical. Si usted no le pone eso al arbolito, el arbolito se va a ir. Y cuando tenga 5, 10 años, ese árbol ya no lo va a poder enderezar. Va a tener que cortarlo si no quiere que se vaya así de lado. Llega una edad en la que esos hijos no entienden de principios, no entienden de reglas en la casa, de normas en la casa. Ya es el momento en el cual ellos toman sus propias decisiones. ¿Y qué es la expresión? Este es mi espacio, yo tengo mi derecho, yo ya tengo edad para decidir. Ya se convierte en un rebelde demasiado tarde. Y empiezan a cuestionar: ¿dónde dice en la Biblia que no debo fumar? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde está el capítulo y el versículo en la Biblia que no hay que fumar? ¿Dónde dice en la Biblia que no puedo ir a una fiesta? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que me tengo que acostar a las 8 de la noche? En la Biblia, ¿dónde dice? ¿Dónde dice en la Biblia que no puedo llegar a las 2 o a las 3 de la mañana a mi casa? ¿Dónde dice? Y así sucesivamente
poder, la decisión que tienen los hijos a esa edad, ya es bien difícil. Cuestionan todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y dónde dice? ¿Y por qué? Los hijos no entienden las actitudes de los padres. Y equivocadamente el hijo piensa que el papá es malo, que la mamá es mala. No razonan los hijos, no razona el hecho de que cómo su papá o su mamá le van a inducir a algo malo. Y piensa que el amigo o la amiga, el gran amigazo, gran amiga, es buena gente. Y que toda tiene buenas intenciones. No, sí, es buena mi amiga, viera cómo me aprecia. Y me regala cosas, y me lleva, y me invita. Y valora más las actitudes del amigo o de la amiga que las del papá o la mamá. Y menosprecia a aquellos que lo engendraron y que quieren lo mejor y que desde que nació, desde antes de nacer, tiene un cuidado y lo ha tenido hasta ese momento, y menosprecia eso por el amigo o la amiga. Califican a los padres de extremistas. Y mire, da risa que los hijos le digan al papá o a la mamá: cuando yo sea padre, yo voy a ser diferente. Y eso da risa, fíjese. Da risa porque en este momento no lo entienden. Y cuando ellos ya se vean como padres e hijos, no piensen que, yo a él le voy a dar libertad. ¿Cómo no? Pero piensan que van a estar en un universo en donde todo va a ser bondad y él le va a poder permitir todas las cosas. Muchos de estos hijos no creen en los poderes espirituales de maldad que existen y piensan que no, si ese símbolo satánico no es nada. No, si mire, esa canción que habla de ir al infierno y que yo me quiero ir al infierno, es solo una canción, eso no es nada. Sí. Es porque son hijos que se han rebelado en contra de lo que Dios le ha puesto a ese padre y a esa madre como preocupación para guiarlos en el buen camino. Y entonces lo ven como un juego, como que no es nada. Y el apóstol Pablo menciona: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Desde aquella época, imagínense, desde ese momento que el apóstol Pablo vivía, ya existía. Y esto no es algo que haya terminado. Los hijos de hoy en día ven como normal y aprueban la identidad de género, como, no, si tiene sus derechos, no, si está bien, si ella quiere ser hombre, pues que sea hombre, y si el muchacho quiere ser muchacha y en eso se siente bien, pues que lo sea. Eso es lo que piensan los jóvenes de hoy en día, los hijos de hoy en día. No le ven nada malo a eso. Pero mire, yo he visto deportistas que dicen: mire, ¿cómo va a ser posible que una mujer que dice, un hombre que se ve mujer va a ser un atleta y va a poder competir con otras mujeres y no va a ganar? Pues, o sea, tiene más fuerza, su constitución es más fuerte. Otro ejemplo que estaba viendo ahí en internet de un hombre que diga: mire, mi género es de que soy un niño de 5 años, entonces yo quiero ir a una guardería y voy a estar con otros niños de 5 años y voy a estar ahí con ellos porque esa es mi identidad de género. Pues muchos jóvenes de hoy en día aprueban ese tipo de pensamientos. Y esto se constituye un problema cuando el papá es el problema.
y no tiene convicción, no tiene principios bíblicos, no tiene el alimento de Dios en su mente y en su corazón para poder decir, esto no está bien, esto no está bien, esto no es así. Padres que aprueban que sus hijos hagan ese tipo de relaciones, de situaciones en donde sí está bien, hijo. El problema es el papá. El problema es la mamá. Y equivocadamente, muchos padres pensamos darle a los hijos aquello que uno no tuvo. A mí no me lo dieron, pues yo sí te lo voy a dar a ti, voy a hacer todo mi esfuerzo por darte esto que yo no tuve, para que no tengas traumas, para que no tengas problemas psicológicos, porque no te estoy dando esto. Grandes problemas que generan los padres cuando no tienen los principios. El problema es que los papás no estamos claros en la encomienda que Dios nos ha dado. El Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. No dice Dios, herencia de Jehová son tus hijos. No son tus hijos. Son los hijos que Dios te ha enviado a esa casa. Y esos hijos no te los ha regalado Dios. Te los ha encomendado. Te los ha dado en que después los tienes que devolver. Son los hijos que siguen siendo de Dios, no son tuyos. Y Dios le va a preguntar a cada padre: ¿dónde están los hijos que te encomendé? ¿Cuáles principios le enseñaste a tus hijos? ¿Qué ejemplo le diste a tus hijos? ¿Dónde están? Porque el Señor va a reclamar por su herencia. Fíjese, el calificativo que el Señor le da a los hijos es de su herencia. Y una herencia es algo valioso, es algo que tiene valor, en este caso para Dios. Y Él lo que está diciendo es: yo te he dado mi herencia y te voy a preguntar, ¿dónde está mi herencia? ¿Qué hiciste? ¿Qué ejemplo le diste a mi herencia? Va a decir Dios. ¿Qué le enseñaste desde pequeño a mi herencia? Y vamos a dar cuentas. Nosotros vivimos en un mundo bien alocado, en un mundo bien problemático, en donde encontramos de todo, pero menos a Dios. Y los cristianos necesitamos reconocer que la cultura secular, que lo que se vive allá afuera, está influenciándonos a nosotros como padres y a nuestros hijos. Los está influenciando. Y mire, es increíble cómo marcas reconocidas de comida, de hamburguesas, de bebidas, de sodas, son marcas que están bien establecidas a nivel mundial y no terminan su publicidad. Y usted ve un rótulo allá afuera, el gran rótulo de la bebida o de la hamburguesa o del pollo, y uno dice: ¿y por qué no dejan de tanta publicidad si uno ya lo consume? Y sigue el bombardeo, y sigue el bombardeo. Igual es con las cosas de pecado, en donde uno ya sabe que eso no es correcto, pero siguen ofreciéndole. Ahí le sale a uno muchas veces que uno le dé clic en la computadora a una página en donde pueda ver uno cosas que uno dice: no. Y después, y aunque uno se haya identificado como cristiano, ahí está la publicidad, ahí está el ataque, y ahí está el ataque, para ver si tarde o temprano no cae. Porque esta influencia es muy sutil y los hijos no se dan cuenta.
Y muchos padres, muchos de nosotros tampoco nos damos cuenta de esa sutileza del maligno para atacarnos. No se dan cuenta. Bueno, ¿qué tipo de hijos son los que tenemos hoy en día? El hijo siempre piensa que va a ser diferente a su papá, a su mamá. No quiere ser igual, y ellos piensan que sí le van a poder dar felicidad a sus hijos, y no van a hacer lo que ellos han recibido como restricciones. Y creo que usted ya lo ha visto sobre lo que los hijos piensan de sus padres, de su papá. De sus padres no, de su papá. Y creo que esto ya lo habrá visto usted en alguna parte, sobre lo que los hijos piensan del papá. Fíjese. Dice que a los 7 años este hijo piensa: papá es un sabio, todo lo sabe. A los 7 años. A los 7 años. Bueno, ayer vi la noticia de un niño que se arruinó una computadora y que dijo: mi papá arregla esas computadoras viejas. Porque piensa que su papá es lo máximo. Bueno, a los 7. A los 14 años dice: me parece que papá se equivoca en algunas de las cosas que dice. Ya empieza a cambiar su forma de pensar. A los 20 años, levante la mano los de 20 años. Ahí andamos. Ok, dice que a los 20 años, piensan: papá está un poco atrasado en sus teorías, está muy anticuado. A los 25 años, el viejo no sabe nada, ya está medio loco. Fíjese, miren, estas no son cosas que le dicen el hijo al papá, sino que es lo que piensa el hijo internamente. 25. A los 30 años, con mi experiencia, mi padre a esta edad hubiera sido millonario. Sé que ese hijo se piensa que es la 9ª maravilla del mundo. A los 45 años, el hijo dice: no sé si ir a consultar con el viejo este asunto. Tal vez pudiera aconsejarme. Ya le dio vuelta la tortilla, hoy sí ya reconoce. A los 55, qué lástima que se haya muerto el viejo. La verdad es que tenía unas ideas y una inteligencia notables, pero ya tarde. A los 60, pobre papá, era un sabio, tenía razón en todo lo que decía. Qué lástima que yo lo haya comprendido demasiado tarde. Y el problema en toda esta situación es: ¿qué hacemos entonces los padres? ¿Qué hacemos? Algunos todavía tienen hijos pequeños, otros ya son adolescentes y otros ya son mucho mayores. Con los pequeños, de poner las correcciones y hacer todo lo necesario, ponerle la estaca para amarrar la plantita que viene creciendo para que se enderece. Pero los otros, lo único que podemos decir es: Señor, ayúdame. Recuerde que el papá nunca va a dejar de ser papá. Sigue siendo papá aunque el hijo tenga 40, aunque el hijo tenga 60, sigue siendo papá. Entonces el papá lo que debe hacer es: Señor, ayúdame. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y que este papá algún día pueda decirle a su hijo esto. Búsquelo, por favor. Busque 1 Corintios 11:1. Búsquelo, por favor. Búsquelo. 1 Corintios 11:1. Que un día el papá le pueda decir al hijo, ¿cómo dice? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Vea que el mensaje del papá no debe de ser: tienes que ser médico como yo, tienes que ser futbolista como yo, o tienes que ser lo que es el papá. Esa no debe de ser la preocupación de un padre, sino que el padre debe decir: mírame, cómo yo imito a Cristo, cómo yo sigo a Cristo, cómo yo sirvo a Cristo, amo a Cristo, oigo a Cristo. La pregunta sería: ¿por qué? ¿Por qué su hijo debe de imitarlo a usted? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué méritos hay en donde pueda decir? ¿Qué méritos hay en donde pueda decir: mi hijo me debe de imitar porque lo que yo estoy haciendo es bueno? Le pregunto a cada papá en esta mañana: ¿qué méritos tiene que pueda decirle a su hijo: imítame? ¿Qué le ve hacer su hijo a usted? Padre, le pregunto: ¿qué le ve hacer su hija a usted? ¿Qué ve que hace? ¿Qué oye que hace? ¿Que pasa mucho tiempo en la televisión? ¿Que pasa mucho tiempo en las redes sociales? ¿Con videojuegos? Eso es lo que ve, eso es lo que le está enseñando, eso es lo que le está diciendo a su hijo: sé imitador de mí. ¿Qué es lo que ve su hijo? ¿Su hijo ve que usted lee la Biblia? ¿Que su hijo cuando se levanta en la mañana lo puede encontrar en una silla, en un sillón, en la terraza, en el patio, en la sala, en el comedor, leyendo la Biblia? Su hijo le puede encontrar así y le puede decir: imítame. ¿Qué le ve hacer? ¿Qué le ve hacer su hijo a usted? Que menosprecia las santas convocaciones porque mire, está lloviendo, ve, así que no, hijo, no vamos a ir a la iglesia. No, porque queda muy lejos, que el bus, que el tráfico, que tantas cosas. El domingo es el único día para descansar. Eso es lo que le está enseñando a su hijo. Nuestro Señor nos hace la invitación en Mateo 11:29. Nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. Pablo primero decía: imíteme a mí porque yo soy imitador de Cristo, yo sigo a Cristo. Y aquí el Señor Jesús está diciendo: imíteme a mí, síganme a mí. ¿Qué veían sus discípulos hacer a Cristo? Que se apartaba a los montes a orar. Se apartaba de sus discípulos. Se apartaba de los 12 discípulos y se iba a un monte a pasar la noche orando. ¿Cómo enfrentó el Señor Jesús las tentaciones? Escrito está. Por eso no, el pecado. Escrito está, no. Padres, la pregunta es: ustedes pueden tener, o nosotros como padres podemos tener la convicción de decir: no, la Biblia dice que no haga esto, y no a esa tentación. El Señor Jesús fue celoso de Dios, de su Padre, y Él podía molestarse cuando estaba en el templo. Botó todos los canastos, los cambistas, los vendedores, todo lo que había ahí, y Él les dijo: han hecho mi casa casa de mercado, y es una casa de oración, es casa para cantar, es casa para orar. Eso ven nuestros hijos en nosotros: celo por Dios, celo de Dios. Nuestro Señor enseñó las Escrituras y fue celoso y oraba.
y hacía todo lo necesario para podernos decir a nosotros: sean imitadores, hagan lo que yo hago. Para que los hijos, cuando ellos empiecen a tomar sus propias decisiones, que como padres podamos decir: le enseñé, le di el ejemplo, no sé qué más podía hacer, no sé qué más, hice todo lo que estuvo a mi alcance, me esforcé, me aprendí, ya no sé qué más podía hacer. Que los padres podamos decir: le enseñé de la Biblia, de Dios, de las Escrituras. Pero para poder enseñar la Biblia, ese padre tiene que leerla. Tiene que leerla. No me venga usted a decir: el hermano dijo el domingo. No es que el hermano dijo el domingo. Es ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que le tiene que enseñar a su hijo, a su hija. Y la otra es modelarle la vida cristiana, que ellos vean el ejemplo, que ellos vean cómo es la vida cristiana que vive su papá. El desafío, el reto, que ellos vean, que ellos comprueben, no por lo que le dijeron en la escuela, no por lo que oyeron en la calle, no por lo que oyeron en unos juegos, sino lo que le modeló su papá, y de cómo su papá ama a Jesús. Ama al Señor Jesús por sobre todas las cosas. Ser padre no es solo de engendrar hijos, de tener hijos. Conlleva una gran responsabilidad. Y el problema es que muchos hemos estado haciendo nuestra labor de padre con deficiencia, en donde nos quedamos cortos de decir: he venido mal, porque no soy el padre que dice la Biblia que Dios quiere que yo sea. Hemos hecho las cosas a nuestra manera, sin aprender de Dios, sin aprender del Señor, sin pedirle al Señor que Él sea. Y hemos criado hijos desobedientes. Pablo se lo decía a Timoteo y dice, 2 Timoteo 3:1: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. El apóstol Pablo estaba diciendo allá por los años 40, 60 después de Cristo, van a venir tiempos en donde van a haber hijos desobedientes. Y la desobediencia no solamente es que, si está escrito, sí, si está escrito en la Biblia, el hijo que le dice, si está escrito en la Biblia, lo voy a hacer. No, es que le han dado una orden y punto. Hijos a quienes se les ha provisto más de lo necesario. Se les ha dado demasiado. Y quiero leerle estas palabras en donde lo dijo, fíjese bien, estas palabras las dicen que las dijo el Sheikh Rashid. ¿Quién es él? El Sheikh Rashid. Es, a saber quién es, van a decir. Es el fundador de Dubái. Fíjese. Mire, y a él le pregunté, un amigo mío que ahí nos vemos de vez en cuando. Y mire lo que dijo este señor. Mi abuelo andaba en camello. Mi padre andaba en camello. Y yo ando en un Mercedes.
Mi hijo anda en Land Rover o Jeep. Y mi nieto, dice, va a andar en Land Rover. Pero mi bisnieto va a andar en camello. Fíjese. El abuelo, el papá en camello, él en carro, el hijo en carro y el nieto en camello. ¿Por qué?, le preguntaron. Y dice, porque los tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Hombres fuertes hacen tiempos fáciles. Pero tiempos fáciles hacen hombres débiles. Y hombres débiles hacen tiempos difíciles. Quiere decir que si yo al hijo le doy abundancia, entonces el hijo crece en una gran comodidad, y esa comodidad lo hace vivir un tiempo fácil. Y entonces la siguiente generación es la que va a tener consecuencias. Algunos dicen que estas palabras son de Gengis Khan, el conquistador mongol, pero quien las haya dicho tiene sentido, tiene sabiduría. Entonces, padres, hijos, volvamos a las buenas costumbres que nos enseñan las Escrituras, porque nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué necesitamos decirle al Señor? Señor, ayúdame, te necesito, Señor, soy padre, Señor, ayúdame, necesito tu sabiduría, tu guianza, que tú hagas la obra en mi corazón para que haya un cambio de vida, un cambio de ser. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, le decía Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Entonces, hermano, tenemos esperanza que aquel que empezó la buena obra en nosotros, dice que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué va a hacer Él? Yo no sé. Pero como padres necesitamos decirle al Señor, Señor, ayúdame. Solo tú puedes hacer la obra. Y si tú estás garantizando que la obra va a ser hecha, amén, Señor. Amén. Podamos orar para decirle al Señor, Señor, ayúdame en esta labor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que puedas hacer una obra en nuestro corazón. Que puedas hacer una obra, Señor, en nuestras vidas. Señor, que podamos tener la convicción que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Señor, muchos padres, muchas madres, hemos actuado mal, Señor. Estamos haciendo las cosas mal. Y estamos induciendo a los hijos que nos has encomendado a la libertad, al libertinaje. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que hagas un milagro. Cambia mi forma de pensar. Cambia lo que hay en mi corazón, para que haya preocupación por ese hijo, por esa hija que ya creció, que ya tomó sus propias decisiones y que se ha desviado del camino recto y que se ha desviado, Señor, al pecado. Ha tomado otro camino, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, obra primeramente en los padres, en nosotros, obra, Señor. Ayúdanos. Señor, declaramos nuestra incompetencia, porque solo tú tienes el poder para actuar, para obrar, para transformar esta realidad. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y te pido también que obres en los hijos, en los nietos, en los sobrinos. Obra, Señor, y tráelos al buen camino. Enderézalos, Señor,
por el buen camino, tráelos, que te vean a ti en mí, Señor. Que te vean a ti en mí y que sean rescatados, Señor. Señor, nosotros como padres no los podemos sacar de esa vida pecaminosa, pero tú sí puedes, Señor. Tú tienes el poder suficiente. Señor, declaramos nuestra incompetencia y declaramos que tú tienes el poder. Tú tienes el poder suficiente para obrar en mí, para obrar en nosotros los padres y que obres también en los hijos, Señor. Amén, Señor Jesús. Oh, Señor. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, sea fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza colmó, ya sin paz de tanto esperar, ya perdiendo tu canción está. Puedes creer que su mano está en ti, seguro está, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro. Dios, ayúdame. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó. Oh, sí, Señor. Será fiel en completarla. Comenzó, será fiel en completarla en ti. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó. Oh, sí, Señor, será fiel en completarla. Gracias, Padre. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Oh, gracias, Señor. Él es fiel en completarla. Gracias, Señor. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Señor, tú eres nuestra esperanza. El que la comenzó, Sí, Señor, será fiel en completarla en ti. Señor, tú eres nuestra esperanza. Cámbianos a los padres, cámbianos y cambia a los hijos, Señor. Solo tú puedes hacer ese milagro, Señor, para tu honra y para tu gloria. No hay nada que podamos decir, está perdida la situación. Ya no hay nada que hacer. No, tú tienes el poder suficiente, Señor, para obrar. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor.
Amén, Señor Jesucristo.